Ya casi termina el año, así que se están haciendo balances en todo tipo de áreas, geográficas, económicas, de cualquier tipo. El video de hoy es para quienes no comprenden bien lo que ocurre con la economía rusa. ¿Cómo terminó el año 2025 en el frente en Ucrania y cómo podría ser la transferencia de poder después de Putin en estas condiciones? Es importante decir de inmediato que la versión oficial y las evaluaciones independientes difieren mucho. Las autoridades destacan crecimiento y adaptación a sanciones. Expertos señalan desaceleración de gastos militares y estancamiento estructural. En el frente, el Kremlin dice que hay una ofensiva planificada, mientras que la parte ucraniana habla de una defensa difícil pero continua y de la localización. Y la transición del poder es un tema completamente tabú. Hablar públicamente sobre el futuro tras Putin en Rusia aún es riesgoso, pero fuera del país ya se han planteado escenarios típicos, desde una transición controlada hasta el caos total. Entonces la economía de Rusia a finales de 2025, la economía de Rusia a finales de 2025, según los datos oficiales, en 2025 la economía rusa seguía creciendo formalmente, pero el ritmo disminuyó notablemente hacia finales del año. En el primer semestre, el Producto Interno Bruto creció cerca de 1.2% frente al año anterior, pero en el tercer trimestre el crecimiento anual bajó a 0.6%. Eso es un 0.6 anual según algunos expertos. La economía llegó a una meseta. Es decir, por así decirlo, ese 0.6 también es un poco engañoso. El Banco de Rusia ya redujo sus pronósticos a 0.5% de crecimiento anual. Había algunas opciones, 1,5%. Bueno, eso es mucho menor que el repunte de 2023-2024. Las organizaciones internacionales también dudan. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, redujo la previsión de crecimiento a 0.6 para 2025, señalando el efecto de las sanciones, la demografía y los gastos militares. Aquí el problema en Rusia es que el crecimiento del Producto Interno Bruto se debe, como dicen, al sector militar. Como ellos dicen, no es el presupuesto, sino un negocio anormal. El principal motor de la economía en Rusia no es lo que consumen, digamos, las personas, la población, ni lo que se exporta, como en China. Sí, son los pedidos estatales para la guerra. O sea, se produce, pero luego no aumenta la riqueza de Rusia. Se produce y boom, como se dice, boom, así exactamente, boom, y ya no existe. O sea, se haya producido o no, no tiene ninguna relación con el Producto Interno Bruto. Es como si entonces se produce y el otro lo producen para hacerlo explotar. El crecimiento de la industria manufacturera lo garantizan las empresas de defensa, producción de proyectiles, equipo y el sector civil. Bueno, ahí está la pequeña empresa, los servicios, la innovación en general, como se dice. A veces se va por el caño en el baño, por falta de personal y dinero, pero a veces por el ánimo, a veces simplemente porque los que podrían hacerlo se han ido y no ven ningún sentido en dedicarse a eso. En Rusia, los economistas están creando este crecimiento con esteroides. ¿Qué significa esto? Que mientras tanto están inyectando enormes cantidades de dinero del presupuesto en la guerra y el sector público. Los indicadores parecen aceptables, pero cuando baje el flujo se notarán. Pues todos los problemas estructurales, las sanciones y la reorientación hacia el este. Rusia casi por completo ha reestructurado su comercio exterior, dando un giro brusco hacia China, India, Turquía y los países del llamado sur global. La exportación de petróleo y gas se realiza con enormes descuentos a través de largas cadenas logísticas y la llamada flota en la sombra. Formalmente los volúmenes de suministro se han mantenido parcialmente, pero los ingresos del presupuesto se ven afectados por el tope de precios, los descuentos y la logística que se ha vuelto más cara y menos predecible. La dependencia de China ya ha crecido hasta un nivel que en Moscú ya causa preocupación, incluso entre la élite. La élite vive sobre todo en Moscú, algunos en San Petersburgo y otras grandes ciudades. Ahí tienen recursos increíbles, como unos nababs indios.
¿Y qué pasa con la gente común dentro del país? ¿Qué sienten, qué piensan, qué saben, cómo lo perciben? Las estadísticas oficiales muestran aumento en ingresos y consumo, pero la situación no es igual en todas las regiones y sectores como defensa, construcción y contratos gubernamentales. Los ingresos han crecido en el sector privado, sobre todo en pequeñas empresas. En las regiones pobres, la gente se queja no del aumento de los ingresos, sino precisamente del alza en los precios de los créditos, la caída de la demanda, la sensación de que hay mucho dinero para la guerra, pero no para nosotros. Un problema aparte es la escasez de personal, la movilización, la emigración y el envejecimiento de la población. El problema es que simplemente no hay quien trabaje y los negocios compiten por la gente a través de los salarios. Bueno, los salarios más altos van a las grandes empresas, pero las pequeñas y medianas que no trabajan para el consumidor ni para la industria de defensa, ellos realmente no tienen con qué pagar, incluso aunque intenten atraer gente y les paguen más de lo que pueden. Aún así, no ven una estabilidad a largo plazo. ¿Cuál es la conclusión para, digamos, los espectadores fuera de Rusia? Desde afuera, así es como se ve. Rusia no se ha derrumbado económicamente, me refiero, pero poco a poco está entrando en un modo de bajo crecimiento, en gran parte artificial, que está directamente ligado a la guerra y a los recursos del Estado. Entonces, guerra, recursos y provisión estatal. Esto no es una catástrofe, no es para mañana, pero es un crecimiento lento del riesgo para los negocios, el sistema financiero y la estabilidad social. Bueno, está bien. ¿Y qué está pasando en el frente de guerra? ¿Qué está pasando en el frente y en la política? La línea militar es larga, sangrienta y sin avances en ninguno de los dos lados. Para finales del año 25, la guerra en Ucrania sigue siendo posicional, pero con una intensidad de combates muy alta, según los informes ucranianos y los mapas independientes. En un día se registran más de 150 y hasta 170 enfrentamientos en distintas zonas del frente. Los combates más intensos se libran en las direcciones de Donetsk, Pokrovsk, Guliápol y Orekov. Ahí, Rusia avanza lentamente usando bombardeos de artillería masivos y bombas, mientras que Ucrania intenta mantener y reorganizar la línea de defensa. Las pérdidas de ambos lados son enormes, simplemente enormes, pero según las estimaciones de la parte ucraniana y de los analistas occidentales, las pérdidas totales de Rusia ya superan el 1.000.000. La guerra, hombre, en bajas, desde el inicio de la invasión, claro, digo. Las fuentes rusas destacan la liberación de varias localidades, incluyendo Krasnoarmeysk, partes de las regiones de Yarkov y Zaporilla, presentándolo como prueba de que supuestamente la iniciativa está de su lado. Pero el problema es que ni Moscú ni Kiev muestran disposición para firmar una paz real. El Kremlin habla de una ofensiva y continúa con la retórica de que los objetivos de la operación militar especial serán alcanzados. Ucrania y sus aliados declaran que la paz solo es posible si las tropas rusas se retiran y se otorgan garantías de seguridad, reconociendo al mismo tiempo que, sin presión externa sobre Moscú y cambios serios dentro de Rusia, esto es poco probable. Occidente está discutiendo cómo contener a Rusia. Los subtítulos son bastante largos, ya lo están haciendo. Fortalecer la defensa de la OTAN, rearme europeo, apoyo duradero a Ucrania y prepararse para una Rusia post-Putin, que también podría ser peligrosa. Editor de subtítulos, Alexandrova. Las guerras también afectan la política interna de Rusia. En Rusia la guerra ya es solo un trasfondo y no un tema principal, pero con ella se justifica ante la población todo, desde la represión hasta los problemas económicos. Por supuesto estamos en guerra. Sí, cualquier crítica al poder se reprime fácilmente bajo el pretexto de que, bueno, durante las acciones militares, ¿cómo puede ser? Es un traidor. Ahí se endurecen las leyes sobre noticias falsas y la descreditación del ejército. La libertad de expresión se restringe por todos los medios y las élites ven la guerra como responsabilidad compartida mientras siga. Cualquier intento de coquetear con la oposición o con Occidente se percibe como traición, y la traición en un estado despótico, tiránico, dictatorial, no es muy buena para, yo diría incluso, es peligrosa para, de nuevo,
un observador extranjero, es importante entender que mientras la guerra no termine, o al menos no se congele bajo nuevas condiciones, las posibilidades de una transición de poder suave y tranquila son mínimas. El estado de guerra es el principal pegamento, el principal elemento que mantiene unida al actual sistema. La continuación de la transición del poder después de Vladimir Putin, ¿qué escenarios se discuten seriamente? Se discuten. No hay ninguna continuación, no existe un plan de transición anunciado, claramente anunciado, en Rusia. La Constitución establece que si el presidente se va, el primer ministro asume temporalmente y se realizan elecciones. Pero señores, en la realidad todos entienden que la transferencia del poder en estos regímenes no se resuelven como dicta el libro, sino en los pasillos de las élites y círculos cercanos. Los expertos dentro y fuera de Rusia presentan varios escenarios básicos. Aquí está el escenario número 1, una transición controlada a través de un sucesor. Sucesor es otra cosa. La opción más discutida es el nombramiento de una figura previamente acordada. Si Putin se va por alguna razón, llega un inversionista como presidente interino. Un presidente interino que luego gana en unas elecciones controladas de manera informal. Detrás de esto están las fuerzas de seguridad y un pequeño grupo de oligarcas y burócratas que deciden a quién reconocer como garante de su seguridad y bienes. Debe ser aceptable para todos, así el sistema se beneficia y las conmociones se reducen al mínimo. Externamente, un curso similar da garantías a las élites, que es lo importante para ellas, los contras. La sociedad y Occidente perciben esto como Putin 2.0. Las sanciones y la desconfianza siguen. La guerra y el modelo económico apenas cambian. ¿Qué ocurre con Lituania? Editor, politburó y parcial, como una especie de colectivización del poder. Otra opción no es un solo sucesor destacado, sino un liderazgo colectivo. Bueno, ahí, por así decirlo, hay varias opciones diferentes de lo mismo. El Consejo de Seguridad y el bloque de poder se fortalecen. El presidente existe formalmente, pero actúa más como moderador que como soberano. Las decisiones se toman dentro de los grupos que llegan a acuerdos entre ellos. La élite teme a un nuevo superlíder que en unos años empezará a purgarlos. Como lo hicieron Putin o, por ejemplo, Lukashenko. Les conviene más una estructura donde los riesgos y la responsabilidad estén divididos. La desventaja es que un liderazgo débil y fragmentado puede no manejar la guerra, la economía y las regiones, y crece la tentación entre los siloviki y los varones regionales de actuar de manera independiente. La sociedad verá esto no como un nuevo modelo, sino como un conflicto interno temporal. El tercer escenario es un deshielo limitado, como en los años 60 al final. Expertos ven posible un deshielo temporal tras la salida de Putin. Bueno, alguien suaviza las represiones, libera a algunos presos políticos, relaja la censura. Un diálogo cauteloso con Occidente, un intento de liberar parcialmente esa presión de protesta, de aliviarla. Después de eso, resulta que nada cambia realmente en el propio sistema. Ese escenario es más realista para Bielorrusia, pero en Rusia también es posible como un breve periodo de transición, al igual que en la Unión Soviética. Eso ya sucedió. Da esperanza, pero no garantiza una democratización real. En vez de Putin podría llegar otro menos tóxico, pero las mismas estructuras de poder lo presionarían gradualmente. Y el escenario 4, el caos incontrolable, es el más preocupante, es decir, la desintegración no controlada del sistema. Puede que no se desintegre por completo, pero empezarán a aparecer grietas, si Putin sale repentinamente. Digamos, sin un plan preparado, las élites seguramente comenzarán a luchar por los recursos y la seguridad. O sea, no es que puedan hacerlo, sino que lo harán. El centro podría perder control sobre regiones y fuerzas de seguridad por la guerra, sanciones y estrés económico. Esto puede causar conflictos internos, más delincuencia y la baronización de las regiones. Y habrá alguien que incluso empiece a declarar un ejército desde Ucrania para usarlo en los campos de batalla dentro de Rusia. Expertos señalan que el sistema sigue y el Kremlin hace todo para evitarlo.
Todos temen esto, incluso están tratando de endurecer el control, hacer purgas, centralizar el poder y cosas por el estilo, para no dar demasiadas oportunidades a los jefes regionales después. Conclusión, damas y caballeros, ¿qué es lo importante de todo esto para nosotros, los rusoparlantes en el extranjero? Para el espectador de habla rusa que vive en Estados Unidos, Europa o en algún otro lugar, todos estos temas no son una politología abstracta, afectan directamente. Ahí está el destino de familiares y amigos en Rusia y Ucrania, la decisión de regresar o quedarse en el extranjero. Para otros es la seguridad, visas, sanciones, contactos de negocios y la reputación de quienes vienen de Rusia. La economía de Rusia aún no cae en el abismo, pero está entrando en una zona de desarrollo conflictivo prolongado, donde cada vez más recursos se destinan a la guerra y al sostenimiento del régimen. Tienen dos objetivos, luchar afuera y luchar adentro. La guerra sigue siendo el principal obstáculo para cualquier escenario positivo y la transición del poder después de Putin es casi segura. No habrá un cambio democrático bonito como en los libros de texto. Será una combinación de acuerdos internos entre las élites, presión de las fuerzas de seguridad y factores externos, desde el curso de la guerra hasta la posición de China. Editores subtítulos, editores subtítulos. Bueno, no sé, hice mi esfuerzo, señores, no sé qué tanto logré contarles lo que está pasando, pero lo intenté. Hasta la próxima.